en algunos lugares el 90% de personas no creen que la salvación es por gracia, siguen haciendo obras para alcanzar la salvación. Y qué tremendo es esto. Por eso nos toca a nosotros tener presente esto que hemos estado compartiendo con la iglesia, la urgencia de la evangelización. El que debemos como iglesias levantarnos como creyentes, como cristianos, y cumplir con este mandato que Dios nos ha dado a nuestra generación. Así es que vamos a seguir con esta temática, y hace algunos domingos yo les predicaba que qué importante es el testimonio del cristiano para poder impactar la vida de los que nos rodean, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron en ese mensaje? Levanten su mano. Escuchamos ese mensaje, la importancia que tiene mi testimonio delante de las personas que me rodean para que sean también alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Y quiero tomar otro punto acerca o hacer referencia de esto que ya les compartí hace algunos domingos. El tema que vamos a considerar y que quiero compartir con ustedes es el siguiente: ¿eres un cristiano que se distingue o que se te distingue por tu gentileza? Esto habla de testimonio también, hermanos. ¿Eres un cristiano, eres un creyente que se te distingue por tu gentileza, por ser gentil con las demás personas? Vamos a meditar en este tema y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ir al pasaje que ya hemos leído, Filipenses capítulo 4. Hemos leído de los versículos 1 al 9, pero quiero llamar su atención a los versículos 4 al 7. Y dice la palabra de Dios, está ahí en la pantalla también, va a estar apareciendo algunos puntos centrales de este mensaje, si usted los quiere anotar, acerca de este tema, que es muy importante. ¿Eres un cristiano que se distingue por su gentileza? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículo 4 al 7. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo. Palabras del apóstol Pablo dirigidas precisamente a los creyentes de Filipos. Y estas palabras, hermanos, todavía hacen eco hasta nuestro tiempo. A esta generación que nos ha tocado vivir, a ti y a mí, en estos tiempos difíciles. Esta palabra es para nosotros también. No solamente para aquellos que vivían en aquella región de Filipos, no solamente para aquellos congregantes, no solamente para aquellos convertidos. La palabra de Dios es para nosotros en el día de hoy. Por eso el tema a considerar es este: un cristiano que se distingue por su gentileza. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Soy yo uno de ellos? Soy un creyente, soy un cristiano, soy un pastor, soy un ministro, soy un servidor que se distingue por mi gentileza, por el trato hacia los demás, gentil, amable. Vamos a considerar estos versículos del apóstol Pablo, que retumban, que hacen eco hasta nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día la mayoría de las personas quieren ser reconocidas por algo. La mayoría de las personas, y probablemente caemos también nosotros como cristianos en este sentir, queremos que las personas nos reconozcan por algo. No queremos pasar desapercibidos. Es una pesadilla para algunos de nosotros que nadie note nuestra presencia. Y aún podemos estar en algún círculo de hermanos, en un círculo de amigos, y hablamos, pero las personas que están a nuestro alrededor actúan como si no estuviésemos. ¿Y qué situación se provoca en nuestro interior cuando nosotros pasamos desapercibidos? Cuando queremos que se nos distinga, que se nos reconozca por algo. Pero lo más frecuente es que nos sentimos mal, y muy mal, porque nadie reconoce nuestro valor. ¿Se ha sentido alguna vez así?
Nadie reconoce nuestro valor. Quisiéramos que la gente reconociera las buenas obras que nosotros hacemos, que reconozca nuestras habilidades, que reconozca nuestras cualidades para podernos sentir bien. Pero hay muchas veces que pasamos desapercibidos. Dentro de ciertos límites, esto no es malo. Lo malo es cuando nos empuja a actuar de una manera egoísta para que la gente se fije en nosotros. Y la situación es esta. Lo que estamos viviendo en nuestros tiempos es esto. La gente quiere ser admirada. La gente quiere que se le reconozca. Y la gente busca por todos los medios que suceda esto en nuestras vidas para que se sienta bien. Por ejemplo, cuando algún joven quiere ser notado, quiere ser reconocido por los demás en su círculo de amigos, pues ese joven se torna duro, a veces racio, y a veces se hace un bebedor para ser reconocido. Y busca maneras y busca formas para llamar la atención de los demás. Y qué triste es cuando las jovencitas quieren llamar la atención de los demás, portando escotes en su cuerpo, portando pantalones ajustados para que la gente se fije en ellos, demandando que se les tome en cuenta, que se les atienda, que se les vea, que se les reconozca. Y no solamente ellos, sino también como adultos, nosotros muchas veces buscamos formas para ser reconocidos. Pero muchas veces caemos en las trampas del enemigo. En las trampas del enemigo. Y qué difícil, qué tremendo es eso. Pero el apóstol Pablo, mis hermanos, nos damos cuenta en la Escritura que él nombró una cualidad en particular que quería que fuese el objeto de conversación de la gente. Él quería que la reputación de los creyentes en cuanto a esta cualidad se pudiera difundir. ¿Y cuál era esta cualidad? Precisamente la gentileza. La gentileza. Y tomé el título de este mensaje, de este versículo, donde dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto era lo que quería Pablo. Porque si nosotros podemos ver el contexto del capítulo 4, vamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando en aquella congregación. Había un pique, había un problema entre dos mujeres, Evodia y Síntique. Era un problema de liderazgo. No se ponían de acuerdo aquellas dos mujeres. Fueron colaboradoras del apóstol Pablo. Fueron mujeres de esas que a veces decimos entronas, que no se echaban para atrás, que siempre estaban prestas para poder apoyar al apóstol y para poder también servir dentro de la obra de Dios. Y estas dos mujeres, Evodia y Síntique, fueron de testimonio no solamente para el apóstol, sino para muchos de los ciudadanos de aquel lugar, de aquella época. Pero ahora tenían un problema entre liderazgo, un problema difícil, un problema que llegó a Pablo. ¿Recuerdan ustedes dónde se encontraba Pablo? En la prisión. Y llegó hasta él este asunto, y fue cuando escribe esta carta a los filipenses y les hace ver en el error en el que ellas se encontraban, en la discusión que se habían metido por cosas que no valía la pena, sino que tenían que sobrellevarse unos y otros para que el evangelio siguiera creciendo en aquella ciudad. Qué triste y qué lamentable es cuando se suscitan estos casos en la iglesia de Cristo, y muchas iglesias son reconocidas por eso, y su testimonio no es bueno, su testimonio es negativo delante de una sociedad que urgentemente pide que se les muestren los valores que realmente son buenos, son positivos para esta gente, para esta sociedad. Pero hay iglesias que se encuentran en esta condición. Pablo, estando en prisión, oraba
Y fíjense cómo se dirige a ellos. Si vemos el versículo 1, no está ahí en la pantalla, ¿verdad? Pero en sus Biblias lo pueden ver. Les dice, así que hermanos míos, ¿cómo les dice? Hermanos míos amados, hermanos míos deseados. ¿Qué les dice? Gozo, ustedes son gozo para mí, son como una corona. Así que yo les ruego que estén firmes en el Señor, amados. Y le ruego a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y entre estas dos no había un mismo sentir. Pero Pablo, si vemos en el capítulo 2, no está ahí. En el capítulo 2 les presenta y les habla de esto. Capítulo 2, verso 1 en adelante les dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué les dice Pablo? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y después les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Lo que Pablo estaba tratando con ellos, lo que Pablo estaba transmitiéndoles, y les estaba diciendo, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, hermanitas Evodia y Síntique? ¿Qué pasó? Arréglense, pónganse de acuerdo, tengan presente el ejemplo del Señor Jesucristo y vamos hacia adelante, sigamos hacia adelante. La recomendación del apóstol Pablo. Esta cualidad era la gentileza. Y la palabra gentileza, dicen algunos diccionarios, viene de una raíz epieques, que significa bondadoso, amable, considerado, indulgente, etcétera, etcétera. Eso significa la palabra gentileza. Quiera Dios, mis hermanos, que Dios esté provocando en tu corazón algo en esta mañana, en esta tarde. Que Dios, el Espíritu Santo, esté tratando con nosotros y nos pongamos precisamente haciéndonos un examen a nosotros, ¿verdad? Y ver si nosotros estamos practicando esta cualidad. Si estamos siendo gentiles con todos aquellos que nos rodean. Fíjese lo que decía Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, cuando hace recomendaciones para aquellos que aspiraban al obispado, para aquellos que aspiraban al pastorado, para aquellos que querían ser líderes en la iglesia. Entonces les dice ahí, tomando solamente el capítulo 3, versículo 3, lo siguiente: ¿cómo debían ser estos que aspiraban a tales puestos de liderazgo? ¿Qué dice? Que debía ser ¿qué? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro o avaro. ¿Sí? No dado al vino, no pendenciero o violento, no codicioso de ganancias deshonestas haciendo trampa, sino lo que Pablo le estaba diciendo, ahí sean gentiles, que sean amables, apacibles, no avaros, no. Y estas cualidades que presenta aquí para los que aspiran a un liderazgo, o más bien no solamente son aplicables para ellos, son aplicables para todo creyente, para usted y para mí, ¿sí? No solamente para el pastor, no solamente para los diáconos, no solamente para los que están en un puesto de liderazgo de servicio, sino estas cualidades son para ti, y para mí como creyentes, y las tenemos que tener presentes.
Tito, también capítulo 3, pero en el versículo 2, haciendo recomendaciones a aquellos que son justificados por gracia. Y si usted ha sido justificado por gracia, fíjese lo que dice Tito aquí. Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros otra vez, sino amables, mostrando toda mansedumbre para quienes, para con todos los hombres, para con todos los hombres. Ahora me pregunto, ¿estoy siendo gentil con los demás? ¿Por qué no le pregunta a su esposa y a su esposo? Dígale, ¿estoy siendo gentil contigo? ¿Qué le va a decir? A ver, no se vayan a pelear, ¿verdad? Dígale sinceramente, ¿estoy siendo gentil contigo, esposa mía? ¿Estoy siendo gentil contigo, esposo mío? Padres a sus hijos, ¿estamos siendo como padres gentiles con ustedes? Si usted tiene a su suegra, dígale, ¿estoy siendo gentil contigo, suegra? ¿Estamos siendo gentiles con nuestro jefe ahí en el trabajo? ¿O no nos importa? Pues no, usted está ahí, yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana, y así él me baja el salario, pues ahí. Tenemos que ser gentiles en todo. Tenemos que mostrar gentileza. Pero ¿qué está pasando en estos tiempos, hermanos? Todo lo contrario. Todo lo que dice Pablo y Tito, Timoteo, Pablo a Timoteo y Pablo a Tito, está pasando hoy en día aquí. ¿Sí? ¿Cómo es la reacción de la gente? Dice Timoteo 3:3, no dado al vino, pero ¿qué está sucediendo? La gente, los varones y aún mujeres, aún jóvenes, señoritas, que constantemente viven embriagados. Y nada más quieren que llegue el fin de semana para irse de parranda, para meterse a los antros, para echarle vuelo a la hilacha, como se dice. ¿Sí? Entonces, eso se está viendo hoy en día. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? No dado al vino. Ahora en la célula tuvimos ahí una consejería con una de las hermanas, no voy a decir el nombre, pero decía, ya, hay personas que me dicen que se puede beber, que se puede uno embriagar, ¿verdad? Y tomaban como referencia Proverbios 31:8. ¿Qué dice Proverbios 31:8? Solamente para mencionar esto aquí, porque es lo que está pasando, mis hermanos, en el día de hoy. ¿Qué dice Proverbios 31? ¿Es 31? A ver, déjenme ver. Así rapidito. Proverbios 31, porque estamos tratando este tema. Proverbios 31, versículo 6 o 8. A ver, déjenme ver. Proverbios 31:7 dice. Proverbios 31:7, ¿qué dice? Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Si lo agarra alguna persona literalmente y sin ver el contexto, ¿qué dice? Pues Dios me está dando la oportunidad de embriagarme, ¿verdad? Para que las penas se me vayan. Sí, pretextos quiere. Entonces debemos tener presente la palabra, que no podemos sacar un versículo de su contexto para poder darle rienda suelta a la carne. Entonces tenemos que ver, mis hermanos, por eso la exhortación que se les hace de parte de un servidor, de parte de los hermanos, a que vengan y estudien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces gente hay así hoy en día que se agarra de ahí y le dice, tú estás mal, cuando le decimos, no, pues Dios nos dice no dado al vino, pero él dice, no, como dice Dios ahí, que beban y que se olviden de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¿Qué es lo que le vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Le vamos a decir, pues sí está permitido. Cuidado, hermanos. Cuidado con esto. La sociedad hoy en día está completamente metida a esto. La violencia que estamos viviendo. Dice aquí, no dado al vino, no pendenciero, no violento. Pero las cosas ahorita, mis hermanos, toda la gente actúa violentamente. Toda la gente, aún tú le hablas a un muchachito y le dices, mira, se te cayó. ¿Qué me está diciendo? Te responde así. La situación está muy crítica hoy en día. No codicioso de ganancias deshonestas. La situación está, los robos.
los secuestros, tantas cosas que se están dando en el día de hoy. Pero dice Pablo, no, ustedes deben distinguirse. Evodia, Síntique, hermanos filipenses, hermanos de Príncipe de Paz, ustedes tienen que distinguirse, que puedan ser con todos gentiles. Dice, sino amables, apacibles, bondadosos, considerados con la gente, indulgentes aún, porque de Dios es la justicia. Tenemos que actuar así. Tenemos que actuar así. Hay otro pasaje en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Ese sí está ahí. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia y después llena de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que deben tener los creyentes. Esa es la sabiduría que debemos tener tú y yo como hijos de Dios. Tener la sabiduría de lo alto. Y aún Santiago en su capítulo 1 lo decía. Si alguno tiene falta de sabiduría, creyentes, hermanos, pídanla a Dios. Dios está cerca. Pídanla a Dios. Pídansela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Es la sabiduría que debemos tener. Pero la sabiduría del mundo, mis hermanos, es carnal, animal y diabólica. Y eso es lo que se está viendo en el día de hoy. Ese tipo de sabiduría. Y la gente se vanagloria, se enorgullece por tener esa clase de sabiduría. Y no la sabiduría de Dios, que es amable, que es pacífica, que es benigna, que es llena de misericordia, que da buenos frutos, que no es hipocresía. Esa es la sabiduría que debemos anhelar y que debemos pedirle a Dios que nos la dé, hermanos. Él nos la dará si nosotros la pedimos. Entonces, la gentileza bíblica es algo que viene de adentro del corazón y se expresa al exterior. Esa es la sabiduría bíblica, de lo que Dios está mostrándote a ti. Porque dice la Biblia que del corazón habla de lo que tú tengas aquí. Por eso la gentileza bíblica es de corazón y sale de ti hacia los demás e impacta la vida de los demás. Amén. ¿De dónde pues puede venir esa gentileza que Pablo estaba manifestando y requiriendo de los filipenses? ¿De dónde puede venir esa gentileza que Pablo quiere que tengamos? Vamos a ver 3 puntos, hermanos. El primer punto, esa clase de gentileza que Pablo está pidiendo aquí, ¿es producto de qué? Primeramente, es producto del gozo cristiano. Es producto del gozo cristiano. Versículo 4 de nuestro pasaje base. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y después dice Pablo, otra vez digo, regocijaos. Ay, Pablito, pero ¿cómo podías decir tú esto estando en prisión? Porque Pablo estaba en prisión, porque él podía expresar esto. Decirles tienen que regocijarse siempre. ¿Por qué? Porque Pablo aún se regocijaba estando en esa condición. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno es feliz, es fácil tratar a la gente con gentileza. Cuando uno está feliz, es fácil tratar a la gente con gentileza. Pero ¿qué es lo que está provocando que tú estés gozoso, que tú estés feliz? Es el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Es permitir que el Espíritu Santo produzca el fruto del gozo, aún en medio de las circunstancias en las cuales tú te puedas encontrar. Y pueden ser circunstancias muy difíciles. Pueden ser circunstancias que tú puedas decir, ¿ahora cómo voy a salir de esta? Pero si el Espíritu Santo está provocando el gozo, el fruto de ese Espíritu está provocando gozo en tu corazón, tú vas a poder actuar, aún a pesar de las circunstancias, con gentileza hacia los demás. Y eso será testimonio
no solamente para quien está cerca de ti, sino para aquellos que están allá, que en un momento determinado te están observando cómo estás actuando. Porque ¿sabe qué? Desde el momento en que nosotros salimos de nuestra casa, probablemente haya un vecino o una vecina que está por ahí. ¿Cómo está conduciendo ahí con su esposa? No, ya la regañó. No, ya hasta un golpe le dio. No, ya no viste cómo arrancó el carro. No, ya viste las llantas, cómo las hizo. ¿Se ve esto hoy en día? Sí, mis hermanos. Llega al trabajo. ¿Qué voy a hacer? Vuestra gentileza, dice aquí. Y esta, hermanos, es producto del gozo cristiano. Por eso Pablo les decía: oh filipenses, ¿no están viendo mi testimonio? Aún estando en cadenas, en prisión, yo tengo gozo, porque yo sé que aunque esté aquí, la palabra de Dios va a fluir y va a llegar a las vidas y a los corazones. Pero cuando se está infeliz, es otra cosa. Se suele echar la culpa, consciente o inconscientemente, hacia los demás, a la gente que está a nuestro alrededor, cuando estamos infelices, cuando no tenemos el gozo y la alegría que provoca en un hijo de Dios el actuar del Espíritu Santo. Y empezamos, mis hermanos, a arremeter con todo. Y no solamente soy yo el que salgo afectado, sino salen afectados mis hijos, mi esposa, los que viven ahí conmigo, en mi trabajo, en mi escuela donde yo me desarrollo. Porque ¿cómo me van a catalogar? Y si saben que soy creyente, ¿qué van a decir de mí? Pues eres un hipócrita, porque lo que dices ser, pues no lo estás viviendo. A ver, ¿por qué llegas aquí a hacer todas estas cosas? A ver cómo está tu comportamiento. Si dices que eres cristiano, tú haces esto, haces lo otro y haces lo otro. ¿Es el comportamiento de un cristiano? No, pues no. No, pues es que estoy enojado por esto y por lo otro. Cuando estamos infelices, vamos a atropellar a quien quiera que se ponga al frente de mí. Cuidado, iglesia, cuidado, hermanos. Por eso aquí, para la gentileza, el producto es el gozo cristiano. Regocijaos en el Señor siempre, dice aquí Pablo, siempre, siempre, cualquiera que sean las circunstancias. Para un hijo de Dios, ese gozo, ese obrar del Espíritu Santo en su vida debe permanecer, debe permanecer. Por esta razón hay que ser siempre gozosos, hermanos. Tenemos que estar siempre gozosos. Eso va a impactar la vida de los que están alrededor de nosotros. Siempre gozosos. Pero ¿qué está pasando, iglesia? A veces parece que estamos viviendo una vida cristiana siempre infelices. Que por esto y que por lo otro, etcétera, etcétera. Aunque hay momentos, ¿verdad?, cuando puede venir la felicidad. Yo creo que en estos meses mucha gente va a estar gozosa. ¿Por qué? Porque va a recibir el aguinaldo, el fondo de ahorro, mi ahorro, ¿verdad? Y se pone gozoso, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pues el Buen Fin ya está cerquita, pues vamos a ver qué hacemos. Pero ese Buen Fin no tiene nada de bueno, porque le hace que usted se endrogue y se endrogue y se endrogue y se endrogue, ¿verdad? El Buen Fin para nosotros es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Ese es el gozo que nosotros debemos tener. Y ese es el buen fin para ti y para mí. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida.